Bueno, la obesidad. Muchas veces creemos que son personas un poquito gorditas, medio rellenitas. ¿Cuál es la definición? La definición de la OMS es el exceso de grasa en nuestro cuerpo. Y yo le añado por el cual se manifiesta con un aumento de peso. Porque a veces nada más nos pesamos, pero también tenemos que medir el porcentaje de grasa. Es importante medirlo, nada más hacer peso, porque entonces hay gente que pueda tener sobrepeso con un peso normal, o sea, exceso de grasa. Y es importante hacer la diferencia. Exacto, podemos ver una persona muy robusta y que digamos, no, pues no está tan pasada de peso, pero su masa corporal es más grasa, entonces hay que aprender a diferenciar y para eso es muy importante acudir con una nutrióloga o con un nutriólogo para que vean nuestro índice de masa corporal, ¿no? Claro, es muy importante, aparte de hacer el índice de masa corporal, que es el famoso IMC, entonces es nuestro porcentaje de grasa. Yo les pongo el ejemplo muy claro de los fisicoconstructivistas. Son personas que tienen una masa muscular excesiva, pero su porcentaje de grasa es mínimo. Entonces ellos no pueden tener un IMC de 30.1 y eso significa obesidad grado 1. Pero entonces ellos pueden, por el porcentaje de grasa, están disminuidos, entonces no tienen obesidad, tienen exceso de masa muscular. Esa es la diferencia, ¿sí? Y algo también muy importante es medirnos, ¿no? La cintura es lo que más nos ha marcado de cuánto es lo normal de cintura o cuánto nos estamos pasando que ya es obesidad en hombres y en mujeres. Bueno, es importante. En mujeres lo ideal sería tener menos de 80. Pero si tenemos hasta 85 centímetros de cintura es importante. Es a nivel del ombligo. Porque tenemos dos cinturas, la cintura 1 y cintura 2. Cintura 1 es la que tenemos entre el apéndice sifoides y el ombligo. La mitad entre las dos es cintura 1 y la otra es a nivel del ombligo. Apéndice sifoides es donde tenemos, donde empieza aquí el esternón, el huesito que se siente. Porque a veces para mí esa es mi terminología, ¿verdad? Las personas a veces no lo pueden entender. Entonces la cintura 2 es la que debe tener en mujeres menores de 85 lo ideal. Y en hombres menores de 95. Si tienen 90, excelente. Pero si no, hasta 95. Muy bien, todas las personas que están en casita ya están apuntando, ya están tomando su medida para que veamos si podemos tener obesidad o no. Ok, también ya tenemos obesidad, ¿qué medidas podemos tratar? ¿Qué podemos tomar? Sobre todo los hábitos alimenticios de los mexicanos es lo que nos tira por completo y nos derrumba porque estamos acostumbrados grasa en la mañana, grasa en la tarde, grasa en la noche y entre comidas más grasa. ¿Qué podemos hacer para romper estas cadenas? Bueno, mira, lo ideal sería acudir al nutriólogo. ¿Qué sucede? Que mucha gente, aunque no tengan obesidad, no acude al nutriólogo que dice, tú estás delgado, tú no debes de ir. No, es educación. El nutriólogo nos encargamos de educar a mi paciente para prevenir la obesidad. Lo ideal sería hacer preventivos, no curativos, ¿sí? Pero si ya tenemos la obesidad, acudo a mi nutriólogo, a mi médico y a mi psicólogo, que es importante, que me hagan un buen diagnóstico para empezar, porque también tenemos que hacer un buen diagnóstico de obesidad, darle su rutina, su alimentación, enseñarlo a comer, porque también yo le puedo dar una dieta matadísima y baja de peso, pero lo desnutro. Entonces es importante que se enseñe a comer como deba de ser. Exactamente, todo el mundo dice, no, yo no quiero ir al nutriólogo porque me va a matar de hambre. Y no es cierto, en realidad nos van a enseñar a comer las cantidades que debe de ser y lo sano. Porque mi mamá en alguna ocasión fue a alguna nutrióloga y dice, es que me da mucho para comer. Yo imaginé que iba a ser mucho menos. No, es mucho, pero lo que realmente tienes que comer. Algo también muy importante es que hay muchas personas que utilizan métodos mágicos como pastillas, dietas relámpago y al contrario les hace muchísimo daño y es muy importante exhortar a aquellas personas que lo ideal para bajar de peso y al mismo tiempo continuar sano es acudir con un nutriólogo en lugar de llegar a esos métodos tan mágicos y extraños que se creen súper poderosos, que en una semana 4 kilos, en una semana esto, y lo ideal es aprender a comer correctamente. Mira, eso es importante lo que mencionaba sobre los productos milagrosos. Yo les pongo el ejemplo muy claro que cuando uno va a la universidad, el primer semestre no sabemos nada, ni de medicina como en mi caso, o de nutrición. Entonces, ¿qué sucede? Que todo es disciplina, es orden. Donde lo quieras ver, en escuela, en trabajo, en mi cultura y en mi alimentación. Entonces, si yo me enseño a comer adecuadamente, por consecuente, no voy a tener tantas enfermedades.
hablando ahorita en este caso de la obesidad. Es importante también recalcarles y hacerles notar que la obesidad no es un juego y que además las consecuencias que pueda tener al corto y a largo plazo. ¿Sí? Claro. Entonces es importante también decirles diabetes, podemos padecer diabetes, podemos padecer problemas del corazón, ¿por qué? Aún problemas del páncreas, porque entonces por dentro mis órganos se llenan de grasa y se comprimen, problemas para respirar, ronquera y sucesivamente muchas enfermedades. Y hace muchísimos años esto lo veíamos ya en pacientes de mayor edad. Ahorita tristemente ya ha aumentado muchísimo la cifra de la diabetes juvenil. Niños con obesidad, que van heredando esos hábitos alimenticios. Entonces platíqueme un poco acerca del plato del buen o bien comer. Bueno, aquí lo tenemos, nuestro plato del bien comer. ¿Qué tenemos? Verduras, frutas, que significan muchas. Excepto que haya alguna patología o que me lo contraindiquen que debe ser en exceso, no debemos de tomarlo de tal manera, como el diabético, debe ser con moderación. Suficientes, los cereales. Y leguminosas y alimentos de origen animal, pocos. ¿Qué sucede en nuestra alimentación? Que nosotros comemos al revés. Sí. Comemos mucho alimento de origen animal, abundantes leguminosas, exceso de cereales y muy poco de esto. Y yo tengo pacientes o personas, conozco personas, familiares y las personas quien sea, que a veces no consumimos ni una fruta ni una verdura en una semana. No te estoy diciendo en un día, en una semana. Y me dicen, papa sí. Ojo, la papa es un cereal, no es un cereal, es un tubérculo que tiene las propiedades muy parecidas a un cereal, por eso está dentro de los cereales. Sí. Entonces, para las personas serían mucho más frutas y verduras. Por allá hubo alguna campaña de que 5 al día, y por más que se ha tratado de luchar con esto, a lo mejor no precisamente llevarlas o cargarlas todo el día, hacerle un licuado en la mañana de unos 5 o 3 frutas, y ya ahí ya hicimos un buen trabajo por nuestro organismo, y ya posteriormente ir disminuyendo las grasas lo menos, o sea, lo más que se pueda, pero no por completo, porque también necesitamos grasita. De todo necesitamos, todos los alimentos los podemos ingerir, pero con mucha cuidado y con las cantidades que debe de corresponder. Mencionaba de un licuado, sí es importante tomarnos un licuado, pero ¿qué sucede cuando yo como en exceso frutas? Mi fruta es mi energía, es el azúcar. Yo en particular no les recomiendo ningún tipo de azúcar a mi paciente. Me dice, ¿y la energía o el azúcar? En frutas y verduras. Entonces, debe de ser como nuestra gasolina. Cada vez que se termina uno, inicio con la otra. Yo en la mañana me levanto, mi fruta. Después a las 2-3 horas, otra fruta. Después otras 2-3 horas y otra fruta. Y sucesivamente voy consumiendo mis frutas y verduras. Sí es importante que debemos de llevarnos una fruta, a lo mejor no las 5 o 6 que me corresponden en un día. Yo siempre les recomiendo frutas que puedan ser llevaderas. ¿Qué quiere decir? El plátano, si yo lo consumo, me lo llevo en mi bolsa con la que cargo mis cosas, se me va a aplanar y no puedo llevarlo y me voy a fastidiar. Una manzana, un mango, uvas o algo que pueda hacer y que no huela como la guayaba, que huele mucho, sí. Entonces me lo puedo llevar y es fácil de consumir. Algo también, ya algunas personas en su casa identificaron, yo tengo obesidad, ¿qué puedo hacer al respecto? El tratamiento idóneo sin tratamientos milagrosos. Lo ideal es primero reconocer que tengo una enfermedad, eso es muy importante y no negar. Y otra cosa que sucede que es muy importante, aceptar que si tengo esa enfermedad es porque algo estoy haciendo que no es adecuado. ¿Qué no es adecuado? A lo mejor mi alimentación, a lo mejor mi genética, ver que si padezco, mi mamá, mi papá tienen obesidad, yo tengo que estar en alerta. Papá, mamá, hermanos, tíos, primos son obesos, ojo, puedo padecerlo o ya lo tengo. Tengo que estar más en alerta. Y la genética es la herencia, perdón, es muy importante porque yo voy a cocinar lo que mi mamá cocinaba, no hay de otra. No vivía con otra persona. Entonces yo voy adquiriendo sus métodos culinarios. Así es. Sí es. Y entonces tengo que aceptar que tengo un problema, que estoy haciendo las cosas inadecuadamente y que tengo que hacer un cambio. Y acudir con un nutriólogo. Porque si yo no acepto eso, el nutriólogo me va a dar la mejor menú o el mejor plan de alimentación, digo, no, esto no me sirve. No, tengo que aceptarlo y ir al nutriólogo, con el médico si hay alguna patología adyacente, o con un psicólogo, buscarle la raíz del problema.